Él es licenciado en Derecho por el Instituto Patria Bosques, maestro en Derecho Constitucional, maestro en Derecho Laboral y es doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es catedrático de la licenciatura y de la maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos en las materias de Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, Seguridad Social, Derecho Constitucional y Amparo en Derecho Social. Es ponente en diversos cursos sobre derechos laborales de los trabajadores, procedimiento laboral, procedimiento especial en seguridad social y de la nueva reforma laboral. Es autor de varios artículos en revistas jurídicas, entre ellas la revista de investigación y estudios jurídicos CUEG. Es litigante en materia laboral con experiencia de más de 13 años desde 2016. Se desempeña como socio del despacho Vaparosa Abogados, especialista en derecho laboral y seguridad social. Bienvenido, maestro, y pues bueno, lo dejo aquí con este público maravilloso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, pues hemos escuchado demasiado y mucho de los expertos en esto del comercio exterior, pero en esta materia siempre hay algo que se nos olvida, y más bien hoy día hay algo que se nos olvida, que ya no hay límites en las materias, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque debemos de tomar en cuenta que hoy día existe algo nuevo que muchos hablan y que dicen soy especialista, que es ese famoso compliance, ¿no? Yo siempre he dicho, y habrá personas que difieran conmigo, pero el compliance no se puede dividir por una materia. El compliance, en un aspecto general y esencial, es dar cumplimiento a todas las normativas que regulan a una empresa. Háblese de carácter civil, mercantil, laboral, penal, de responsabilidades administrativas, como lo es en esta parte. La materia de comercio exterior no solamente es una materia administrativa, sino es una materia que debe cumplir con varias regulaciones. Dentro de esas regulaciones aparece una que es la materia laboral. Y aquí debemos de tener en cuenta algo. ¿Quién se preocupa por los derechos de los trabajadores? Nadie. ¿Quién se preocupa por las obligaciones que tiene el patrón? Nadie. Si yo les pregunto aquí más bien, si les hago varias preguntas de los derechos que tenemos como trabajadores o las obligaciones que tenemos como patrones, no vamos a pasar un examen. Y no por otra cosa, sino porque en México hemos llevado una muy mala cultura jurídica. Yo siempre les digo, una cultura jurídica no solamente es, oye, me acaban de demandar, oye, me detuvieron un embarque, oye, me despidieron, oye, estoy en el MP. No, una cultura jurídica es, ¿qué estamos haciendo para que eso no me suceda? ¿Qué vamos a prevenir? Entonces, esta cultura jurídica para mí se divide en dos aspectos, un aspecto preventivo y un aspecto correctivo. No solamente de los trabajadores, en este caso de materia laboral, sino también de los patrones. Y por ahí alguien me dijo alguna vez, oye, tu tema no existe. ¿Por qué no existe? Claro que sí. El problema es que no sabemos que existe. Todos dicen, es que en México las leyes se tienen que cumplir. Mi pregunta es, ¿en México las leyes se cumplen? ¿Se cumplen? ¿No? Y no solamente en mi ámbito, sino en todos los ámbitos. Entonces, esto es algo bastante importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que se debe de aplicar. Y como bien lo decía el doctor Héctor Díaz, la logística de estas agencias aduanales. ¿Cómo van a operar? No tanto por la parte de la autoridad, ¿vale?, sino más por la parte de estas personas, de estos agentes aduanales, de estas personas que van a desempeñar esta actividad. ¿Qué logística tienen? ¿Cómo se regulan? ¿Cómo llevan a cabo todos esos procesos? Esto es bastante importante, porque a partir del 2018, que ya fueron consideradas estas agencias aduanales y que se pueden constituir, y para qué les digo que lo saben más que ustedes, que se pueden constituir una persona física como una agencia o una persona moral como una agencia y que deben de cumplir ciertos lineamientos. Si ustedes entran a la página de Hacienda para constituirse como una agencia aduanal, aparte de la patente que sabemos que es necesaria,
deben de cumplir ciertos requisitos y por ahí aparece un requisito en el punto número 5, ¿no? Ese requisito es cumplir con todas las obligaciones que tiene la agente aduanal con sus trabajadores. ¿Y de qué obligaciones estamos hablando en materia laboral? ¿No? ¿Sabemos alguna vez o nos hemos puesto a pensar alguna vez qué obligaciones son todas estas? Dar de alta a los trabajadores, pagarles el seguro como las cuotas obrero patronales como es, no solamente del Seguro Social, sino Infonavit y Fondo de Ahorro para el Retiro. El Seguro Social, déjenme les digo, no solamente es una cuestión de atención médica, es una gama de prestaciones impresionantes que no nos imaginamos. Es más, hasta prestaciones sociales. Si yo cotizo el Seguro Social, hasta tengo centros vacacionales para poder ir con mi familia. Todo eso entra en esta cuestión de seguridad social. Y muchas veces podrán decir, oye, pero ¿eso de qué nos sirve en el ámbito aduanero? Claro que nos sirve. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir con esta obligación. Porque hoy día debemos de tener en cuenta que no solamente nos estamos autorregulando por una cuestión interna de nuestro país, sino nos estamos regulando por una cuestión internacional. De prueba, tenemos el Tratado de Libre Comercio, ese famoso TEMEC. Ese famoso TEMEC que impulsó lo que hoy conocemos como esta nueva impartición de justicia en materia laboral. ¿Por qué les digo toda esta circunstancia? Porque los quiero poner en contexto que es bastante importante cumplir con ciertas disposiciones que antes no lo hacían, que antes no lo hacíamos. Inclusive hay personas que decíamos, oye, es que eres trabajador. No eres trabajador, vienes a laborar 3 días y no te puedo dar de alta en el Seguro Social. O por ejemplo, los de seguridad privada dicen, no, es que tienes que laborar 3 meses para poderte dar de alta en el Seguro Social. No es cierto. Existen varias situaciones que las vamos llevando a cabo y eso no quiere decir que sean adecuadas o que estén apegadas a la ley. Entonces, es bastante importante tener en cuenta todo esto porque, reitero, con esta apertura internacional que tenemos, debemos de cumplir con todas estas disposiciones. ¿Por qué creen que debemos cumplir con todas estas disposiciones? Dejen que un trabajador pueda sufrir un accidente. Dejen que el patrón no esté pagando las prestaciones de forma correcta. Hoy día, y lo que le compete a estas agencias aduanales es ir en una actividad tan buena que se puedan certificar. Por ahí existen, en Estados Unidos, existe una figura que se llama el CITIPAC, que es una certificación que tienen las agencias aduanales. Y eso no solamente implica la operación y logística, implica todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Oye, tienes trabajadores, saben, transportistas, qué hacer en caso de que transporten un material peligroso, cuáles son los medios que tienen que tomar, saben cómo adecuarse. Alguna vez he ido a varias agencias aduanales donde embarcan, donde ponen en los contenedores, en los trailers, diferentes tipos de mercancías. Es más, hasta he visto a los trabajadores jugando con los patines con los que cargan las cajas. Eso es bastante peligroso. En teoría, y aquí aparece algo, que son normas oficiales mexicanas, que la agencia aduanal debería de cumplir en beneficio, no de la agencia aduanal, sino de los trabajadores, que es un beneficio indirecto de esta agencia aduanal. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores deben de cumplir y deben de tener ciertos lineamientos y cierta capacitación, muy importante la capacitación, para poder manejar el producto. ¿Qué pasa, expertos, si un trabajador daña una caja que trae equipo electrónico? ¿Quién es el responsable? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el responsable? El agente aduanal. ¿Y el agente aduanal va a estar feliz de pagar ese daño? Pero es responsable. ¿Por qué? Porque no le dio la capacitación adecuada al trabajador. En consecuencia, si no le da la capacitación adecuada, el agente aduanal es el responsable. Ahora bien, no solamente desde el aspecto laboral y no solamente desde un aspecto económico puede ser el responsable y va a tener que pagar, sino también aquí viene una cuestión que se puede convertir en una cuestión de índole penal. ¿Qué pasa si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y se le hace fácil transportar algún otro tipo de mercancía dentro del embarque y este tipo de mercancía no es una mercancía lícita? ¿Quién es el responsable?
La autoridad no se va a poner a ver de decir, ay, es que fue Enrique Bautista Paz en su carácter de trabajador quien se le ocurrió poner este tipo de mercancía. No. ¿El responsable quién es? El agente aduanal. ¿Y cómo vamos a deslindar esa responsabilidad si el agente aduanal no tiene todas estas normas en regla? Pues va a ser el agente aduanal. ¿Cuáles son todas estas normas que debe tener el agente aduanal en regla desde el punto de vista laboral? Un contrato individual o un contrato colectivo, según sea lo correspondiente, un reglamento interno, pero no solamente es decir, tengo un contrato, tengo el reglamento, no. Los agentes aduanales preguntan, o las agencias aduanales preguntan, ¿manejan información confidencial? Claro que sí. Entonces, no solamente deben de tener este contrato, este reglamento, también deben de tener un acuerdo de confidencialidad e inclusive, si se puede, dependiendo del tipo del trabajador, se debe tener un convenio de confidencialidad por el cual el trabajador no pueda revelar información delicada que ha tenido acceso por desempeñar ese trabajo en la agencia aduanal de todos los clientes de esta agente aduanal. Entonces, esto es bastante importante, jamás lo tomamos en cuenta, porque ¿qué es lo primero que decimos? Oye, vamos a contratar a un abogado en materia laboral, y perdón por los contadores que estén aquí. ¿Qué dice el agente aduanal? Ahí tenemos al contador, el contador lo puede hacer. ¿Para qué le pagamos a un abogado? Que es más, el abogado en materia laboral ni sabe, por eso se dedicó a materia laboral, porque es lo más fácil del mundo. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Verdad? O recursos humanos que son psicólogos. Digo, no tengo nada en contra de los contadores, al contrario, los contadores los adoro, ya saben por qué, los que me conocen, porque me hacen ganar juicios los contadores, y recursos humanos tampoco tengo nada en contra de los psicólogos, pero realmente nunca se preparan para poder desempeñar o tener estos conocimientos técnicos adecuados para poder dar una asesoría adecuada a estos agentes aduanales. Por lo tanto, ¿quién va a tener la consecuencia? El agente aduanal. Ojo, ya estamos hablando no solamente de una consecuencia económica en el sentido de que el patrón no pagó las prestaciones, las cuotas de forma adecuada y que tal vez le pueda venir un juicio laboral, ¿no? Estamos hablando también de una responsabilidad de carácter civil, carácter administrativa y carácter penal. Y esta responsabilidad de carácter administrativa tal vez la dejamos mucho de lado. ¿Por qué? Porque decimos, sí tengo que cumplir con ciertas obligaciones, pero se me hace fácil no cumplirlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi empresa he pasado 20 años y nunca me ha pasado nada. Pero hoy día tenemos algo que es un paradigma que está cambiando en materia laboral y que no solamente está cambiando en materia laboral, están cambiando en todas las materias, llámese administrativa, comercio exterior, ecológico, energético, civil, mercantil. Entonces, se están cambiando estos paradigmas. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos escuchado desde que estudiamos el primer semestre de licenciatura en Derecho. ¿Cuál es esta frase que hemos escuchado siempre? El derecho evoluciona y evoluciona conforme a las necesidades de cada sociedad. Entonces, con base en esto, tenemos que ir cambiando y tenemos que ir cambiando ese paradigma que tenemos. El cambio de paradigma es dejar de observar esas viejas creencias, esas viejas normas que tenemos y adecuarnos a las nuevas normas que se van expidiendo. Entonces, esto es bastante importante y esto lo debemos de llevar en cuenta. Ahora bien, regreso a esta cuestión de las responsabilidades administrativas. Hoy día tenemos la Secretaría de Hacienda que nos puede multar. ¿Por qué? Porque no cumplimos con la disposición que previamente nos expidió. También tenemos a el IMSS que nos va a multar porque no tenemos estas regulaciones, de forma adecuada, el Infonavit, y también tenemos al SAT. ¿Por qué? Porque hoy deben de saber que el IMSS y el SAT tienen un convenio de colaboración. Y si en una empresa te llega una auditoría por el IMSS, a los 2 o 3 meses te va a llegar una por el SAT. Y viceversa, si te llega una auditoría por el SAT, te va a llegar una auditoría por el IMSS. ¿Y quién la va a atender, la auditoría? El contador o recursos humanos. Porque es su trabajo. Porque el agente aduanal o el patrón le va a decir, este es tu trabajo y tú lo tienes que hacer. Y realmente aquí viene una cuestión
de ética profesional. Yo sé que muchas veces lo decimos de que, oye, si no lo hago yo, pues van a contratar a alguien que lo haga. Aunque no lo haga bien, pero lo va a hacer. Pero aquí viene una cuestión de ética profesional. ¿Y cuál es esa cuestión de ética profesional? Puedo hacer hasta lo que mis conocimientos me dan en el alcance, ¿vale? Y debemos de ser bastante honestos en esta circunstancia. Porque si yo no hago algo bien, y es algo también que no sabe el patrón, el profesionista que me está desempeñando un trabajo y que no lo hace de forma adecuada, que va a tener también una responsabilidad. Y puede ser inclusive hasta una responsabilidad de carácter solidario. Y ojo, aquí ya estamos hablando, y empecé primero con las obligaciones del patrón, y aquí también aparece una obligación del trabajador, porque tenemos también la creencia de que el trabajador no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna responsabilidad, y no es cierto, nos equivocamos. El trabajador también tiene obligaciones y también tiene responsabilidad. La obligación primordial del trabajador es desempeñar la actividad para la cual fue contratado, y esto es de forma adecuada y de forma ética. Entonces, esto es bastante importante y lo debemos de tomar en cuenta, pero nadie lo toma en cuenta. Por eso decimos, oye, vamos a hablar de tal tema, derecho laboral para agencias aduanales. Oye, pero eso no existe. No, claro que existe. El problema es que no lo tomamos en consideración, y como no lo tomamos en consideración, no lo aplicamos. Este es un tema que lo comentamos en el Congreso de Colombia y que muchos se quedaron asombrados, y reitero, nos dijeron, no existe. Nosotros les decíamos, ¿alguien sabe cuántas normas oficiales mexicanas aplicables a materia laboral debe tener una empresa, en este caso una agencia aduanal? ¿Alguien sabe? ¿No? 41 normas aproximadamente. ¿Y cuántos las cumplimos? Desde el hecho de, oye, tienes personas que transportan, ¿cuál es su uniforme? Tienen botas, tienen cascos, tienen chalecos, fajas, saben manejar un montacargas. Realmente nos tomamos en cuenta toda esta disposición. Yo siempre a todos mis clientes a los cuales asesoro les digo, oye, cuando tus trabajadores necesitan un equipo especial, en los casilleros pon un maniquí con todo el equipo especial que necesita. Porque nos ha pasado, en algún momento asesorábamos a una empresa de mensajería, nunca el patrón les obligó a los trabajadores a utilizar el casco. Entonces un día salen 5 mensajeros jugando en las motos, uno quiere empujar a otro, se eleva, se cae, ¿y qué creen que le pasó? Pasó un camión y le aplastó la cabeza. Para que tomen en cuenta las dimensiones de toda la responsabilidad que tiene. Ahora, este patrón no tenía dado de alta a sus trabajadores ante el Seguro Social. ¿Saben de cuánto es la multa, de acuerdo al artículo 503, por no dar de alta a un trabajador? ¿Saben de cuánto es la multa? 5,000 días de salario. No salario mínimo, el salario que gana el trabajador. ¿No? Más multas, más actualizaciones, más el crédito fiscal que se le va a imponer. Estamos hablando más de 1,350,000 pesos. ¿Quién tiene 1,350,000 pesos para pagarlo? ¿No? Eso es si ganara el salario mínimo. Que de ahí va a venir un juicio laboral, y que hoy en día debemos de tener en cuenta que estos juicios laborales son llevados ante jueces, donde ya el juez tiene la obligación de valorar toda esta circunstancia. Nos ha pasado que hay abogados que tenían años dedicándose a materia laboral y hoy día con la implementación de estos nuevos juicios laborales, ¿qué creen? Ya no los quieren llevar. ¿Por qué? Porque no saben cómo actuar en estos nuevos juicios laborales. Y ojo, yo les manejaba que había una cuestión preventiva y correctiva. Les empecé a hablar de la preventiva. Esta cuestión de no dar de alta a un trabajador y que viene un juicio y que lo puedo perder, es una cuestión correctiva. ¿Qué es lo que voy a tener para poder llevar a cabo esa cuestión correctiva? Porque mucho depende el resultado de todos los argumentos o todo lo que yo tenga, pruebas para poder defender a una empresa de forma adecuada. Entonces, es algo bastante importante y creo yo interesante. A lo mejor yo lo veo así porque es algo que me gusta, que lo he hecho por bastante tiempo y que he encontrado esa laguna de conocimientos y de aplicabilidad que no recurren muchas empresas.
Entonces, es algo que debemos de tomar en consideración. No solamente es una cuestión correctiva de, ya me demandó el trabajador, pues ya págale esto. No, vienen multas. Y hoy en día debemos de tener en cuenta, ¿vale? Dato importante y dato curioso. Materia laboral fue un precursor en nuestro país en 1917. De 1917 a 2012, ¿saben cuántas reformas importantes hubo en materia laboral? Hubieron 6 reformas importantes. En el periodo, por eso lo cuantifiqué hasta 2012, en el periodo de presidente de Enrique Peña Nieto, ¿saben cuántas reformas constitucionales hubieron en diversas materias, menos en materia laboral? 115 reformas constitucionales aproximadamente. Sin embargo, a partir de la entrada del TEMEC, en materia laboral han habido muchas reformas importantes. Nueva forma de impartición de justicia, aumento en vacaciones, y no solamente estas reformas que nos comentan los medios de comunicación, sino hay reformas de carácter de fiscalización, donde la autoridad, el Ejecutivo Federal, ya determinó que si el patrón no cumple con ciertas condiciones, va a ser acreedor a multas. Ejemplo, las multas por esa famosa subcontratación que es el outsourcing, van multas desde 200,000 pesos hasta 600,000 pesos, solamente de el IMSS, Infonavit, ISA. Entonces es algo bastante importante, es algo que les dejo sobre la mesa y que deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nunca lo consideramos y porque venimos de una cultura donde siempre hemos dejado de lado el derecho laboral. Y así como el derecho laboral, sé que existen diferentes paradigmas que hay que romper en otras materias. Entonces, es algo que hay que considerar, por eso creo que es un punto importante dentro, no solamente en materia de agencias aduanales, no solamente en comercio exterior, sino es algo importante que todos los patrones deberían de cumplir. Y cierro con algo que me decían, es que la materia laboral sí se debe de aplicar porque hay un organismo internacional de trabajo y hay las diferentes cámaras, ejemplo, en materia laboral, que pugnan para que se cumplan con estos derechos de los trabajadores. Sí, existe, muy bonito, en conferencias, en pláticas. El problema es que esas conferencias y esas pláticas no son aplicables a la realidad que todos hoy vivimos, como patrones y como trabajadores. Muchas gracias.